Hola, aquí estamos en una nueva semana política, muy en casa, con nuestro Mirko Macari, en nuestro Chavo Escobar, y bueno, en una campaña muy aburrida. La verdad es que antes de comenzar pensábamos, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué puede ser de interés? Y pocas cosas se nos Oye, aburrida en todo caso hasta la noche de la elección, por supuesto, en que el efecto de la elección va a generar mucho hecho político. O sea, el resultado de la elección, viene el tema del cuarto, quién llega cuarto, o sea, todo, el todo ordenamiento de las tiene, fuerzas políticas. A ver, pero y también en la parlamentaria se juegan cuestiones cualitativas, porque, por ejemplo, no da lo mismo que en la quinta región la DC elija a Ignacio Walker o a Aldo Cornejo, no da lo mismo que en la séptima región sea Jimena Rincón, que Andrés Sendín. Bueno, todos los partidos están cruzados de eso. Se dice que el Partido Socialista solo tiene opción de elegir eventualmente a Isabel Allende, se perdería a Escalona, se perdería a Insulza. Bueno, todas esas cosas son, Elizalde. pero todas, Elizalde, entonces eso es para la noche de la elección. Pero de aquí porque a más ese allá momento va a ser un bostezo largo. De partido, es un gran bostezo hasta la noche de la elección, con la niña bonita que va a ser la DC, que está fracturada en dos, y vamos a ver entonces, dependiendo del resultado, si el SIGMA se administra bien, se negocia la salida o es un quiebre más. Es un buen punto, hay que poner la mirada ahí y también poner la mirada en el Partido Socialista, porque esta posible debacle a nivel senatorial puede probablemente estar influida también por todo esto de la infiltración narco al interior del Partido Socialista. Bueno, alguien me hacía un chiste el otro día, me decía me preguntaba, ¿no?, en qué se parecía Arica y Aysén a la literatura chilena. Entonces decía, ¿por qué tiene que ver esta cuestión? Dice, no, es que es el lugar donde van a morir los elefantes, haciendo alusión al libro de Jorge Donoso, porque la posibilidad de que Insulza y Escalona se pierdan en los respectivos lugares, o sea, Insulza se pierde en Arica y el otro en Aysén. El otro en Aysén. Yo tengo la sensación de que la parlamentaria es el morbo del día en la noche, más que la presidencial. Por cierto. ¿Ah? Ese es el morbo, ahí está. Y no solamente por lo que le pudiera pasar a los partidos, que yo creo que tienen una cuota de incertidumbre bastante grande, sino cómo va a surgir un país asincrónico totalmente desde el punto de vista del gobierno de las regiones. Porque se eligen los gobiernos regionales, que son de mandato, valga la redundancia, de región. Y hoy día las representaciones de región también las van a tener políticamente los senadores, por lo menos en la mitad del país. Y entonces ahí va a haber un contrapunto. Luego, los distritos son ampliados con la aplicación del proporcional. Esto no sabemos cómo van a quedar, quién va a ser primero, quién va a ser segundo. Es difícil que los subpactos se doblen entre sí. Se permite el resultado va a permitir proyectar un nuevo escenario político, los escenarios se van a acomodar a eso, entonces vamos a tener un periodo álgido para interpretar, para ir viendo cómo se van configurando actores, ganadores, perdedores. No va a ser rápido esa noche. No, es un proceso que se va a ir decantando, yo creo que un mes, incluso hasta que asuma el nuevo gobierno. Y es curioso esto de los cores, ¿no?, que administran regionalmente bastantes recursos, por lo mismo son muy importantes para cada región, y lo ausente que está de las elecciones. Pasa mucha luca. Bueno, porque el sistema no tiene internalizado que ahí pasa muchas lucas. Esa función institucional, ¿no? El electorado no lo tiene. Si tenemos un electorado desafectado a la presidencial, que está en el imaginario simbólico del país más viejo, imagínate cómo lo está respecto de la elección de Core. Sí, eso es un tema, es un déficit cívico importante, ¿eh? Y Chago, tú que manejas bien estos temas, ¿irá a afectar al Partido Socialista todo este tema de la posible infiltración narco? Y le pongo posible por ser generoso, porque todo indica de que están bastante infiltrado el poder dentro del Partido Socialista, sus organismos y sus militantes, por el mundo narco. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que de alguna manera, primero, ¿la ciudadanía castiga esas cosas? Yo creo que la castiga, pero en segundo lugar yo creo que es una crisis dentro de la política, de una manera de representar la política al interior de los partidos. Hoy día la política no tiene representación doctrinaria, sino que tiene básicamente representación clientelar.
y clientelar por territorios. Y entonces los municipios, de alguna manera, esta es la doctrina de la UDI popular, cuando se hizo el diseño en general del país y de los municipios, etc. En época de la dictadura. En época de la dictadura, exactamente, el año 82, 81, 82, lo que se resolvió fue tener una estructura para lo que podríamos denominar, o los argentinos denominan, el populismo distributivo, es decir, una administración local capaz de distribuir prebendas, bienes, subsidios, etcétera, y de controlar y de fracturar incluso el poder político. De tal manera que el poder político que después se armó en la recuperación de la democracia, en mi opinión, no tiene una connotación muy general desde el punto de vista doctrinario, pero es mucho más una relación clientelar entre mediadores, estos los famosos operadores políticos que acarrean votos, que juntan gente y que le dan una imagen de funcionamiento orgánico legítimo, bueno, porque en realidad no tiene teoría de representación. Muy coherente con el modelo neoliberal, pues si todo fue coherente en la dictadura pensó todo de manera muy coherente. Así es. Jaime Guzmán. Y entonces yo creo que eso va a ser crisis, y por lo menos en el país interesado en política, porque digámoslo de manera clara, o sea, hay un 50 y tantos % más que posiblemente no está interesado en participar en esta generación de representación política que no le atañe, ¿no? Las cosas son muy locales hoy día desde el punto de vista de la relación entre la masa, la ciudadanía y lo que son las representaciones políticas. Por eso estos mensajes vacíos, generales, ¿no es cierto?, donde no hay sujeto político. Merchandising malo. Exactamente, donde no hay... Claro, ¿a quién va dirigido? ¿A quién va dirigido? Entonces, consumidores, ciudadanos, o las cosas son muy generales y muy vacías al mismo tiempo, porque tiene esta cosa que no ha cambiado. Consumidores de retail, la política como un acto de consumo y retail. Y yo ponía el tema de lo regional porque me imagino que en esta nueva importancia o esta relevancia creciente que tienen los gobiernos regionales, las arenas políticas regionales están por constituirse, y ahí va a haber un punto para posiblemente rehacer no solamente una relación política del país con el centro político, con este centralismo que está haciendo crisis, sino además para configurar bases programáticas más identificadas, más cercanas a la gente y no tan generales como las que se han estado discutiendo. ¿Hay algún otro partido, aparte del Partido Socialista, que haya algún indicio de corrupción, infiltración narco? Bueno, mira, yo creo que todos los partidos han tenido una pasadita y en los filos. Es decir, yo creo que hay que distinguir el riesgo institucional que el país tiene, donde los partidos políticos juegan un papel fundamental, porque son reclutadores de alto funcionariado público, son además... De los representantes populares también. Y también de los representantes populares. Y entonces, en toda la historia de los casos narcos que hemos tenido del 90 hacia acá, descontando los que se ocurrieron durante la dictadura, pero en una situación muy anómala, del punto de vista del funcionamiento político del país, pero desde la recuperación de la democracia, hemos tenido muchas veces incluso acusaciones a ministros de la Corte Suprema. Servando Jordán fue 2 veces acusado constitucionalmente por comportamientos respecto de temas que tenían que ver directamente con narcotráfico. El presidente de la República, Frei Ruiz Tagle, se vio involucrado en un indulto a una persona que había participado en uno de los casos de narcotráfico más connotados. Fue muy usado por la derecha en la campaña. Que fue muy usado por la derecha en la campaña. Le pusieron la carpeta para que firmara el indulto. Alguien le puso la carpeta y alguien le hizo el favor a otro. Buena la explicación. Bueno, alguien lo hizo firmar. No, pero claro, es que no le revisaron la carpeta antes para ver que firmara, sino que... ningún principio de responsabilidad política. Entonces, tiene responsabilidad política. El punto es, de la casuística, cómo llegó eso ahí, qué ocurrió.
Y eso es lo que nunca se develó. Los casos investigados, por ejemplo, como el caso de la Curufa o las exportaciones de armas, etcétera, todas estas financieras ilegales, perfectamente son contaminadas o pueden estar contaminadas. De tal manera que, y todas tocan además presiones políticas o de alguna manera amparos políticos, porque lo que el narcotráfico y el crimen organizado busca es amparo político, no trata de controlar la política, sino ampararse en la política. No trata de seguir haciendo su negocio. Para seguir haciendo su negocio, ¿no? Para disminuir los riesgos, para facilitar las cosas, etcétera. Que eso del Partido Socialista, yo vuelvo y vuelvo sobre eso porque me tiene muy preocupado, porque todavía, salvo las renuncias y después expulsiones simbólicas, porque ya habían renunciado, de Aguilera y un par más, ¿no ha pasado nada? Bueno, no ha pasado nada porque yo creo que la directiva de esta del Partido Socialista, la actual, conoce perfectamente cuáles son los ámbitos de riesgo y debía responder por todo el territorio sur de la ciudad de Santiago, por lo menos, porque el secretario general, Andrés Santander, fue concejal de San Ramón y fue alto directivo municipal de San Ramón. Sí. Todo eso se va a activar post-elección. Sí. Yo creo. Bueno, ojalá, porque es algo que tenemos que preocuparnos todos los chilenos. Es que es parte de, porque están todos contenidos hasta la elección. Va a haber una discusión que yo creo que tenemos que tener. La saca de cresta por la prensa. Anunciémosla. Pero mira, Mirko, yo no sé qué opináis tú, pero yo de verdad creo que como ese es un negocio y los negocios están destinados a producir dinero, riqueza, propiedad, va a haber una discusión. Si realmente se quiere combatir en serio el narcotráfico, claro, hay que regular los bancos, el lavado de dinero, etcétera, pero tenéis que tocarle los bienes. Si no le tocan los bienes mal habidos... Eso es mucho más importante incluso que el aparato militar, digamos, policial, militar de enfrentamiento. Exactamente. Porque es un negocio que pretende, no caridad, pretende hacerse cada vez más rico. Si tú le tocáis los bienes... Y pretende legitimarse. Además, y con bienes se van legitimando. Bueno, ¿no? Con dinero es un tema de discusión sobre propiedad. La Fiscalía Sur sabe hace rato que los narcos mantienen la fachada de cuadras enteras y compran toda la cuadra, mantienen la fachada con distintas casas. Y le enjambran. Y es una sola con una tremenda piscina. Si tú paseas en helicóptero por la población del sur de Santiago, me contaban, lo ves. ¿Ah? Detrás de la fachada están las mansiones. En la Pintana. Entonces esa está la respuesta policial, ¿cierto? La respuesta social, hay una respuesta multidisciplinaria, pero la más importante, yo concuerdo con Chago, es que en un proceso judicial se le quiten esos bienes, porque eso es su herramienta de legitimación, en definitiva de legitimidad, porque van cooptando a través de dinero y de invitar a esa misma casa, enjambre, piscina, y si tú le quitas eso, oye, el suma cero el negocio, ¿no? Se acaba el atractivo, ¿no? Claro. Pero para eso se necesita una fiscalía eficaz, una policía eficaz, un poder político eficaz, muy poder coordinado. judicial independiente, no comprado. Oye, ¿están amenazados los partidos? Claro, ¿por qué? Porque son baratos. Controlar un partido hoy día resultaría nada, ¿no es cierto? Y los beneficios que tiene desde el punto de vista al revés, o sea, las prestaciones que te da. Participan en la generación de la representación política, el Congreso, participan en la generación de... son interlocutores políticos de la administración pero la corrupción país. no ha sido parte de la agenda de la campaña, quizás sea parte de la causa de la abstención, muy probablemente. Y de nuevo, hay que esperar la noche de la elección para ver si esas fuerzas se desatan, pero de la elección no ha sido esencial. A mí me ha llamado mucho la atención que lo poco que ha salido del tema. Es que este es un país ya muy corrompido, entonces la corrupción no llama la atención, está como naturalizado en el seno común que cada uno se tiene que rascar con sus propias, bueno, es parte de los valores del sistema, entonces como no existe conciencia de lo colectivo, simplemente me parece feo y todo, pero no, si no me toca a mí no es tema para mí. ¿Pero tú crees que está naturalizado? Sí, yo siento que sí, si no sería tema, es decir, está naturalizada la lógica de que finalmente cada uno se arregla como puede, ¿ah? Entonces trata de sacar la mayor ventaja para sí mismo en donde esté instalado, eso corre para todo. ¿Ah? Lo que pasa es que un país que se acostumbró o naturalizó eso, está perdido. Pero la Esto política, es lo mismo por supuesto, que ocurre con la permisibilidad de los barrios. Miren, el control del narcotráfico a nivel de los barrios, sobre todo el control social es muy importante. Cuando la gente empieza a aceptar que la señora Juanita
arrienda la casa o vende unos monitos, en fin, qué sé yo, un poquito de Chavo, droga, porque no tiene otra manera chavo, de hacerlo. chavo, El barrio la ampara, se perdió ese barrio. Te estacionas allá afuera de la oficina del diario y el señor que estaciona te dice, me da unas monedas más y no lo paso por la máquina. Porque todos necesitan ganar plata. Los del parquímetro. El parquímetro ya está, ya, porque además preferís pagarle al señor que pagar el asalto, que significa estacionarse en la calle en Providencia. ¿Ah? Entonces, porque está internalizado que todos se tienen que hacer un suple porque tenemos precios que no alcanzan para los sueldos que hay aquí. Entonces, bueno, ahí llegamos a un tema muy grave, que la gente trabaja, trabaja todo el día y no le alcanza para vivir. Es el sistema. Todos tienen que hacerse un suple, nadie le alcanza con el sueldo. Bueno, pero mira, el control social es básico y entonces cuando un país naturaliza culturalmente la existencia de la coima y de la corrupción, estamos en camino sin retorno. Corremos detrás del dinero, si el sistema nos hace correr detrás del dinero. Es que no es lo mismo, o sea, el lucro es un incentivo y es un aliciente. En teoría, te estoy tratando de describir el Chile de hoy, o sea, no... Pero es que eso ya no es búsqueda del lucro, claro, son otros factores. Por un lado está el tema de la codicia, que no es lucro, es algo destructivo. El lucro puede llegar a ser generador de una riqueza, incluso riqueza sana, pero la codicia es como el extremo, ¿no? Y lo que dice Mirko es que eso, claro, no conversa con gente que busca solo ganarse la vida o quiere ganarse la vida y no la alcanza aunque trabaje todo el día o 20 de las 24 horas del día. Ahí no estáis hablando de lucro. Mira, son distintos mundos, distintos ámbitos, distintos... Pero se toman porque finalmente es todo parte del sistema en el que vivimos. O sea, si uno los ve como separados, no está comprendiendo que las sociedades son totalidades, ¿no? Ese es el drama, que estamos viendo todo por separado. No sé, el ciudadano que no va a votar dice, el chileno que no va a votar dice, oye, pero si aquí mi vida depende de mí, de que yo me haga mi suple. Ningún político no me va a cambiar la regla que yo tengo que inventar cómo es que no le hagan, inventarme cómo llego a fin de mes, porque con lo que gano no llego. No es para el programa, ¿no? Pero esto que señala Mirko es uno de los grandes debates de las crisis en la izquierda y en la fuerza democrática en general, ¿no es cierto? La razón del populismo, porque las sociedades modernas son individuación y heterogeneidad. Y por lo tanto, la teoría clásica de la representación política no sirve. Tú tienes que individualizarla más y entonces... La respuesta de la política ha sido ¿qué? Vaciar de contenido el mensaje y en segundo lugar hacer un marketing, una relación de consumidores. Privatizarse y clientelizarse. Exactamente. Bueno, nos fuimos por otros lados, pero ojalá se hayan entretenido. La campaña está fome, pero es verdad que se va a reactivar la política. En tránsito, como dice Mirko, ¿no? Reactivar la política y las consecuencias de la política con las elecciones. Nos vemos. En el congelador. Ya. Gracias Mirko, gracias Santiago. Hasta la próxima. Gracias por la invitación, creo. Desde la casa. Chao.